Hola a todos. A ver, pensemos un momento. ¿Y si la mejor manera de entender el pasado de verdad no estuviera en las grandes batallas o en la vida de los reyes? ¿Y si la clave estuviera en realidad en la historia de una persona? Una persona cualquiera, olvidada por el tiempo. Bueno, pues hoy vamos a hacer justo eso. Nos vamos a sumergir en el mundo de un molinero del siglo XVI para descubrir una forma completamente fascinante de mirar la historia. A ver, imaginemos la escena por un momento. Estamos en 1584 y alguien dice esto, que al principio todo era un caos, como la leche, y de ahí se hizo una masa, como el queso, y que en ese queso aparecieron gusanos, y que esos gusanos eran los ángeles. Es una idea increíble, ¿verdad? Súper extraña, casi poética. La pregunta, claro, es, ¿a quién se le pudo ocurrir algo así? ¿Quién, en pleno siglo XVI, pensaba de esta manera tan original? Pues vamos a ponerle nombre y apellidos a esta historia. Vamos a conocer al hombre que estaba detrás de esta idea tan loca del universo de queso y gusanos. Se llamaba Domenico Scandella, aunque bueno, todo el mundo lo conocía por su apodo Menocchio. Y fíjense, no era ningún filósofo de renombre, ni un teólogo de una gran ciudad universitaria. No, era un molinero de un pueblecito perdido, Monterreale, en las colinas del norte de Italia. Y esto es importante porque su historia nos baja de las nubes de una idea tan fantástica a la tierra, a una realidad muy concreta. Y aquí viene algo que es absolutamente clave para entender todo esto. Menocchio no era un loco, ni un marginado, para nada. Era un tipo que estaba totalmente integrado en su pueblo. De hecho, sabía leer y escribir, cosa que ya era rara en la época, y sus vecinos confiaban en él. Pero hasta el punto de elegirlo alcalde y administrador de la parroquia. O sea, era una persona respetada, muy metida en la vida de su comunidad. Y claro, esto hace que sus ideas, tan radicales, sean todavía más, pues eso, más desconcertantes. ¿Cómo es posible? Claro, aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad, porque las ideas de este molinero tan respetado, pues lo van a poner en un rumbo de colisión directa, frontal, contra la institución más poderosa que te puedas imaginar en esa época. ¿Y por qué? Pues por algo tan simple y a la vez tan peligroso como atreverse a pensar en voz alta, por discutir sus ideas sobre Dios y la fe en la taberna del pueblo, con sus vecinos. Por eso alguien lo denunció a la Inquisición. El cargo, herejía. Una palabra terrible en aquel entonces, una acusación que literalmente te podía costar la vida. Aquí, justo aquí, es donde empieza el verdadero drama de Menocchio. Es que para entender el conflicto hay que ver el abismo que había entre dos mundos. Por un lado tenías la cultura oficial de la Iglesia, ¿no? Con sus dogmas, su jerarquía, el Papa, y el latín, que funcionaba casi como una barrera de poder. Y por otro lado tenías la cultura de Menocchio. Para él la autoridad era su propia razón. Creía que el Espíritu de Dios estaba en todas las personas, sin intermediarios, y que la salvación se conseguía con buenas obras, no a través de la Iglesia. De hecho, llegó a decir cosas tan fuertes como que el latín era un desacato a los pobres o que los sacramentos eran simple mercancía. Imaginad el escándalo. Y claro, con todo esto sobre la mesa, surge una pregunta que es, bueno, es que es la pregunta del millón. A ver, parémonos a pensar un segundo. Estamos hablando de un molinero de hace casi 500 años. La gente como él, la gente del pueblo, pues no escribía libros ni diarios. Su cultura era totalmente oral, se transmitía de palabra. Entonces, la pregunta es, ¿cómo demonios es posible que hoy sepamos con tanto detalle lo que pensaba, lo que creía, casi palabra por palabra? Pues la respuesta es una de esas ironías increíbles que a veces nos regala la historia. Resulta que conocemos a Menocchio tan bien gracias a la gente que lo quería destruir. Sí, como lo oyen. La Inquisición, en su obsesión por acabar con la herejía, era súper meticulosa. Apuntaban todo, cada palabra, cada argumento, cada duda, durante los interrogatorios. Y esos documentos, esos archivos de la represión, se han convertido, siglos después, en un auténtico tesoro para los historiadores. Este método, en el fondo, convierte al historiador en una especie de detective. El proceso es más o menos así. Primero, rebuscando los archivos, encuentra un caso que llama la atención, uno anómalo, como el de Menocchio. Luego se sumerge en esos documentos, en las actas del juicio, y los analiza de forma súper intensiva. Tiene que leer entre líneas para, por así decirlo, decodificar la voz de Menocchio, porque claro, esa voz nos llega filtrada por los que escribían, por los jueces. Y el último paso, el más increíble, es que a partir de esa única vida, de esa pequeña historia, consigue reconstruir todo un mundo, un universo cultural que de no ser por esto se habría perdido para siempre. Pues bien, todo este trabajo de detective histórico tiene un nombre. Y no es solo un nombre, es un concepto que, la verdad, ha revolucionado nuestra forma de entender el pasado. Se le llama microhistoria. La idea es bastante sencilla, pero muy potente. En lugar de mirar los grandes titulares de la historia,
Las guerras, los reyes, las revoluciones. La microhistoria lo que hace es cambiar la escala, como si usáramos un microscopio en vez de un telescopio. Se centra en algo pequeño, un individuo, un pueblo, un evento que parece insignificante, y lo usa como una especie de sonda para explorar lo que hay en las profundidades de esa sociedad. El truco está, por tanto, en cambiar la lente con la que miramos. La historia de toda la vida, la tradicional, se suele centrar en los grandes hombres, en reyes, generales, y usa fuentes como crónicas oficiales o documentos del Estado. La microhistoria, en cambio, le da la vuelta a la tortilla. Busca a la gente común, a los artesanos, a los campesinos, y los encuentra en sitios inesperados, como las actas de un juicio de la Inquisición o un testamento. Y por eso el objetivo también cambia radicalmente. Ya no se trata tanto de explicar la gran batalla, sino de intentar reconstruir cómo pensaba la gente de a pie, cuál era su mentalidad. Vale, pues ahora que tenemos esta nueva lente, este nuevo enfoque, volvamos a nuestro molinero. Volvamos a Menocchio para ver qué es lo que de verdad nos revela su historia. Porque, y esto es lo más importante, la historia de Menocchio no es solo la anécdota de un hombre, pues, excéntrico. Es mucho más. Es una ventana única que nos permite asomarnos a un mundo perdido, a esa cultura campesina, popular, que tenía sus propias ideas sobre todo, sobre el mundo, la religión, la justicia. Una cultura que era casi por completo oral y que por eso mismo apenas dejó huellas escritas. Y lo que descubre el historiador que rescató esta historia, Carlo Ginzburg, es alucinante. A través de Menocchio saca varias conclusiones clave. La primera, que esta cultura popular no era una copia barata de las ideas de los curas y los nobles. No, era autónoma, tenía sus propias raíces y, de hecho, una corriente de pensamiento muy materialista y bastante radical. Segunda revelación, la imprenta actuó como un catalizador. Menocchio leía libros, sí, pero los pasaba por el filtro de su propia cultura oral, y de ahí salía una mezcla explosiva. Y tercero, y esto es fascinante, descubre que las ideas no iban solo de arriba abajo, de la élite al pueblo. Había una especie de circularidad, un intercambio constante. En definitiva, Menocchio es el resultado de una época de cambios brutales, de dos grandes revoluciones. Por un lado, la imprenta. De repente, tuvo acceso a libros, a palabras, a herramientas para articular su visión del mundo. Y por otro, la Reforma Protestante, que rompió en 1000 pedazos el monopolio de la Iglesia Católica. Ese ambiente le dio la audacia, el valor para pensar que su opinión, la de un simple molinero, también contaba y merecía ser escuchada. Pero claro, esa audacia tuvo un precio terrible. Después de no uno, sino 2 largos juicios, el mismo sistema que había registrado cada una de sus palabras con tanto detalle, al final lo silenció. Y lo silenció para siempre. Domenico Scandella, Menocchio, fue condenado como hereje y acabó quemado en la hoguera, alrededor del año 1600. Y quizá para entender por qué se arriesgó tanto, no hay nada mejor que sus propias palabras. Cuando los inquisidores le preguntaron por qué hacía todo esto, por qué no se callaba, su respuesta fue esta. Una respuesta que lo dice todo. No se trataba solo de discutir sobre teología. En el fondo él soñaba con un mundo nuevo, con una forma de vivir diferente y más justa. Al final, la historia de Menocchio pudo ser rescatada del olvido, pero nos deja con una pregunta final. Una pregunta que da un poco de vértigo. Su caso demuestra que, bajo la superficie de la historia que todos conocemos, la de los reyes y las batallas, hay innumerables mundos de pensamiento, de ideas, de vidas que se han perdido. La gran pregunta es, ¿cuántas otras voces como la de Menocchio, con sus propios universos de creencias, siguen ahí, esperando en silencio en algún archivo polvoriento a que alguien las descubra y les devuelva la voz?